semestre de Ingeniería Civil y hoy vengo a hablar sobre la tensión superficial. Bueno, la tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie libre de los líquidos se comportan como una membrana elástica sometida a tensión. Aquí podemos observar la ecuación que nos representa la tensión superficial, que es igual a la fuerza sobre la longitud. ¿Cuáles son las causas de la tensión superficial? Bueno, la tensión superficial es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que la rodea y de la temperatura. Aquí podemos observar un recipiente con agua. Sabemos que la tensión superficial del agua es mayor que la de muchos otros líquidos. Aquí podemos observar cómo las moléculas que están dentro del líquido generan fuerza entre ellas y crean una mínima capa superficial que ésta tiene la tensión. Por eso es que algunos experimentos nos demuestran que esta tensión superficial sí existe. En un fluido, cada molécula interacciona con las que le rodean. El radio de acción de las fuerzas moleculares es relativamente pequeño. Abarca a las moléculas vecinas más cercanas. Vamos a determinar de forma cualitativa la resultante de las fuerzas de interacción sobre una molécula que se encuentra en 3 puntos. Tenemos el punto A, que está en el interior del líquido, el punto B, en las proximidades de la superficie, el punto C, que se encuentra en la superficie. Vamos a considerar una molécula, son las que están en color naranja, en el seno de un líquido en equilibrio, alejada de la superficie libre, tal como la que está en el punto A. Por simetría, la resultante de todas las fuerzas atractivas procedentes de las moléculas, que son las que están en color azul, que las rodean, será nula. En cambio, si la molécula se encuentra como está en el punto B, por existir en valor medio menos moléculas arriba que abajo, la molécula en cuestión estará sometida a una fuerza resultante dirigida hacia el interior del líquido. Si tenemos la molécula que se encuentra en el punto C, la resultante de las fuerzas de interacción es mayor que en el caso del punto B. Las fuerzas de interacción hacen que las moléculas situadas en las proximidades de la superficie libre de un fluido experimenten una fuerza dirigida hacia el interior del líquido. Como todo sistema mecánico, tiende a adoptar espontáneamente en el estado de más baja energía potencial, se comprende que los líquidos tengan tendencia a presentar al exterior de la superficie más pequeña posible. Además de todo lo indicado, no podemos pasar por alto que existen diversas mediciones de lo que es la tensión superficial que posee un líquido. Una de las más generalizadas y usadas es el conocido como método Dunoui. Este método es uno de los más comunes y usados. Se mide
la fuerza adicional delta F que hay que ejercer sobre un anillo de aluminio justo en el momento en el que la lámina de líquido se va a romper. La tensión superficial del líquido se calcula a partir del diámetro y el valor de la fuerza delta F que mide el dinamómetro. Bueno, aquí tenemos la fórmula que es Y igual a delta F dividiendo 2 por 2pi radio. Bueno, entonces el líquido se coloca en un recipiente, como se ve, con el anillo inicialmente sumergido. Mediante un tubo que hace de sifón, se extrae poco a poco el líquido del recipiente. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos un recipiente con agua y a este lado tenemos una cuchilla. Vamos a lograr observar cómo existe la tensión superficial en el agua. Ahí podemos observar cómo la cuchilla flota dentro del vaso de agua. Esto se debe a la compresión por la resistencia de la superficie del agua al ser deformada. Igual le ocurre a un equilibrista o a un insecto. Esta fuerza solo tiene componente vertical porque el horizontal se anula. Ok, aquí podemos observar un recipiente lleno de agua. De este lado tenemos un papel absorbente de agua, en este caso usé una servilleta. Acá tenemos un alfiler. Vamos a observar el experimento. Ahí podemos observar cómo la aguja flota. El agua tiene una piel flexible y esto se debe a la tensión superficial que tiene. Existen fuerzas que atraen la molécula. Las moléculas que están en la superficie no tienen otra molécula que la sostenga. Estas moléculas que están dentro del agua reciben fuerza de los costados y del centro. Es decir, forma una fina capa que es atraída al centro del mismo líquido, la cual es difícil de atravesar. Aquí lo podemos observar cómo está flotando y aún se mantiene. El papel filtrante ya llegó hasta el fondo de la superficie. Bueno, ahora vamos a hablar de la capilaridad. La capilaridad es una propiedad de los líquidos que depende de la tensión superficial. Aquí podemos observar un recipiente de agua en donde le insertamos un tubo capilar y podemos observar cómo el agua va subiendo por ese tubo. Bueno, esto depende de la cohesión del fluido y le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Cuando un líquido sube por un tubo capilar es debido a que las fuerzas intermoleculares son menores que la adhesión del líquido con el material del tubo. Es decir, es un líquido que moja o puede que no moje. El líquido sigue subiendo hasta la tensión superficial. Es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. Bueno, en el caso del agua, esta propiedad es la que regula parcialmente su ascenso dentro de las plantas, sin gastar energía para vencer la gravedad.
La masa líquida es inversamente proporcional al cuadrado del diámetro del tubo, por lo que un tubo angosto succiona el líquido a una mayor longitud que el tubo grueso. O sea que entre más pequeño es el diámetro del tubo, tendrá mayor presión capilar y altura alcanzada. Entonces, esto hace referencia a la cualidad de una sustancia de absorber a otra. Sin embargo, cuando la cohesión entre las moléculas de un líquido es más potente que la adhesión al capilar, como el caso del mercurio, la tensión superficial hace que el líquido descienda a un nivel inferior y su superficie sea convexa. Bueno, en esta parte tenemos un tubo capilar que está absorbiendo agua. La figura que representa arriba es cóncava, pero si tuviésemos un mercurio, la figura que representa arriba sería convexa, ya que la fuerza intermolecular del líquido es mayor a la adhesión del tubo capilar. Entonces subiría, pero con menos velocidad en la que sube el agua. Bueno, a continuación tendremos un experimento en el cual vemos reflejada la capilaridad entre 3 recipientes llenos de agua. Le agregamos colorante para distinguir cómo absorbe las servilletas cada líquido que se encuentra dentro de los recipientes.